Vamos a entrar en materia. Estamos viendo la elección soberana de Dios y hoy sí les prometo que terminamos. La elección soberana de Dios. Estuvimos viendo la preparación de la elección soberana de Dios antes de la fundación del mundo. Fue la primera parte. Estuvimos viendo varios aspectos de esa primera parte, por ejemplo, el Hijo amado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo, el mensaje del Evangelio preparado desde antes de la fundación del mundo, una gracia que nos fue dada y preparada desde antes de la fundación del mundo, un pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, un pueblo elegido para una esperanza de vida eterna desde antes de la fundación del mundo, y que otros fueron destinados a ser desobedientes y condenados desde antes de la fundación del mundo. Todo eso lo miramos con la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? En la primera parte. En la segunda parte miramos la soberanía de Dios en la elección de Israel. La soberanía de Dios en la elección de Israel, y miramos en tres partes, en tres puntos, tres aspectos: la elección de Israel por gracia, la elección de Israel no por obras, y la elección de Israel no por su justicia. No por su justicia. Estuvimos viendo también la tercera parte de este tema precioso para darle una suficiente base bíblica, argumentos bíblicos, fundamentos bíblicos, el cumplimiento de la elección en Jesucristo. Y estuvimos viendo por lo menos 6 aspectos. Y el primer aspecto era que Jesucristo revela al Padre a quien Él quiere. Jesucristo escoge a pocos, a los que Él quiere. Jesucristo da vida a quien Él quiere. Jesucristo tiene reservado un remanente que Él quiere. Los demás dice que fueron endurecidos. Romanos 11:45, ahí sí les voy a dar texto para que todos tienen suficiencia de escritura, pero pues pasaríamos toda la noche. Después hablamos de que Jesucristo escogió a los pobres. Este tema quiero ampliárselo en otra ocasión, es uno de los temas que el Señor me dio, para que entendamos por qué Jesucristo escoge a los pobres. ¿Por qué? Porque venga entonces a la clase, porque les voy a dar este tema. ¿Por qué? Jesucristo, la sexta razón, Jesucristo acortó el tiempo por causa de los escogidos. Ahora, en la cuarta parte, que es la que vamos a ver y terminar hoy, estuvimos viendo que en Jesucristo, oiga bien, se cumple todo el diseño de salvación y gracia para los escogidos. En Jesucristo se cumple todo el diseño de salvación y gracia para los escogidos. No es en el hombre, es en Jesucristo que se cumple. Y estuvimos hablando acerca del aspecto por qué dice en Él. En Él. No es porque se cumple cuando Él es nacido en María, ni cuando Él es crucificado, ni cuando Él es resucitado. No, sino que todo fue creado por medio en Él y para Él. Eso habla Colosenses 1:15. Entonces está hablando que todo lo que se diseñó en Él se cumplió desde antes de la fundación del mundo. Estuvimos haciendo mención de 5 aspectos de este cumplimiento de diseño de salvación. Todo el diseño de la salvación incluye todos los aspectos, todos los elementos, todos los componentes de esta hermosa obra de Dios en su creación, específicamente en sus escogidos. Todos esos elementos, cómo se cumplen en Jesucristo. Y dijimos, por lo menos, que nos fue dado un corazón nuevo, Ezequiel 38:26. Nos fue dado un santo mandamiento. Hablamos que un santo mandamiento se refiere a creer. El creer no nace del hombre, nace de que Dios nos da esa
capacidad espiritual de que podamos creer en Él. Porque si por naturaleza el hombre pudiera creer, entonces todo el mundo creyera en Dios. Pero el mundo no cree en Dios, el mundo aborrece a Dios. Y eso es lo mismo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que el mundo nos iba a aborrecer porque a Él también le había aborrecido. Entonces el mundo, vamos a ver también ese estudio, o este estudio de que el hombre crea sus propios dioses, No es el verdadero Dios, no es el Dios de la Biblia. Nos fue dado un corazón nuevo, nos fue dado un santo mandamiento. Miramos varios textos, Juan 16:8, Romanos 16:26, segunda carta del apóstol Pedro 2:21 al 30 y 32, 2:21 y 3:2, 2:21 y capítulo 3 y el verso 2. También nos fue dada la fe, oiga bien, la fe. Porque dice Efesios 2:8, que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Dijimos que la fe es el vehículo que nos lleva a alcanzar la gracia. No es la gracia, es el medio que Dios nos dio para alcanzar la gracia, la fe. La fe es un acto de obediencia. La fe no es un acto meramente intelectual. La fe no es un acto emocional. La fe no es un acto sentimental que lloramos y ya creemos que por eso tenemos fe. Que nos palpita el corazón, mira cómo se me puso la piel de gallina ese mucho, ya por eso creen que es fe. No es un acto intelectual porque usted se lo sepa, lo que dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un acto intelectual, no. La fe es un paso también de obediencia. La fe es un acto de obediencia. Y esa obediencia, el hombre se resiste a aceptarla, a obedecer. ¿Por qué hablamos de que la fe es un acto de obediencia? Porque el creer no es suficiente. El creer es parte de la fe, pero no es toda la fe. Oiga bien, el creer es parte de la fe, pero no es toda la fe. La fe es el creer y obedecer. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un demonio. Porque Santiago dice que los demonios creen. ¿Y qué hacen? Y tiemblan. Pero no obedecen a Dios, porque tampoco pueden. Por eso el apóstol Pablo dijo que no es de todos la fe. Porque tener fe no es solamente de una manera intelectual de creer en la existencia de Dios, claro, creo en la existencia de Dios, de creer en Jesucristo, claro, creo en Jesucristo, Él vino, la historia mismo lo cuenta, de que murió por mis pecados, sí, lo creo, de que ahora es Señor de mi vida, sí, lo creo, pero lo estoy obedeciendo, es otra historia. Me voy a sujetar a ese señorío. Porque la mayoría de personas se les ha enseñado a un Jesucristo Salvador, pero no se les ha enseñado a un Jesucristo como Señor, como Rey de su vida. Lo aceptan, sí, te acepto como mi Salvador y como mi Señor, como tu amo, como tu dueño, como tu autoridad a seguir, como tu nueva forma de vida a vivir. Ah, no, eso ya no, hermano. Esa es la fe. Y esa fe de poder obedecer, esa capacidad de poder obedecer a Dios, nos fue dada. Eso lo miramos en Judas 4. Dice, contended, dice, ardientemente por la fe, que una vez nos fue dada. Una vez nos fue dada. La fe no se puede estar dando a cada rato. La fe te fue una vez dada. De igual manera miramos en Efesios 2:8 que nos fue dada y Primera de Juan 5:20, que ahí vamos a ver. Primera de Juan 5:20. Estoy repasando solo, todavía no hemos entrado. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, oiga bien,
El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios nos ha dado entendimiento para creer, para conocer. Nos fue dado también, dijimos, el arrepentimiento. Hechos capítulo 11, versos 18. Y dice ahí, de manera que también a los gentiles Dios les ha dado arrepentimiento para salvación. Así dice. ¿Qué dice? De manera, entonces hoy estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. ¿Quién dio el arrepentimiento? De mi corazón salió. Dios nos da el arrepentimiento. Dijimos que todo esto son los elementos de la salvación y miramos que en ninguno de ellos ha nacido el corazón del hombre. Todo es dado por Dios. Y si en algún momento usted dice, oye, pero esto yo no lo entendía, yo no lo he vivido, pues pídaselo al Señor, porque yo no se lo puedo dar tampoco. Yo solo se lo puedo enseñar. Es Dios quien se lo va a dar. Números 5, dijimos, nos fue dada la gracia. Nos fue dada la gracia. ¿Qué entendemos? Estuve escuchando y me gustó una pequeña definición de la gracia, sencilla, pues de manera sencilla, de manera comprensible. Yo les decía que la gracia trasciende todos estos elementos de la salvación son parte de la gracia, pero entender la gracia de una manera tan sencilla es el amor que Dios nos da. La gracia es como el amor que Dios nos da por lo que Él es y no por lo que somos nosotros. ¿Me entienden? La gracia es el amor que Dios nos da por lo que Él es y no por lo que somos nosotros. En pocas palabras. ¿Así la puede comprender? La gracia es el amor que Dios nos da por lo que Él es, por lo que Él es Dios, y no por lo que nosotros somos. Ahí podemos comprenderlo de una manera sencilla. Y miramos que la gracia, Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Romanos, estuvimos hablando, creo que era Romanos 5:7, creo que, y Efesios 4:7. Bien, vamos a la sexta razón, pero antes quiero que oremos, ¿verdad? Y vamos a leer parte de el Efesios 2:1, Efesios 2:1, donde llevó el hermano la lectura, Efesios 2:1. Y quiero que nos pongamos en pie y todos leamos Efesios 2:1. Prácticamente aquí les voy a, bíblicamente, pues vamos a ver ese concepto que les acabo de explicar de manera sencilla lo que es la gracia. La gracia, dije, es el amor que Dios nos da por lo que Él es y no por lo que nosotros somos. Dice Efesios 2:1, todos leyendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Oremos. Padre, te damos gracias por ese amor, por esa vida que un día nos diste. Gracias, Dios, por habernos tomado en cuenta. Gracias, Padre mío, por pensar en nosotros. Y gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo a morir y a cargar con nuestros pecados, con nuestras culpas. Gracias por haberlo puesto a Él como propiciación por nuestros pecados. Gracias por habernos librado de esa culpa por medio de la justificación. Y gracias por darnos de tu Espíritu Santo para que cada día podamos vivir en esa gracia tuya, Señor. Podamos perseverar en esa gracia tuya. Reconocemos que en medio de toda esa gracia y favor que tú has tenido para con nosotros, en muchas ocasiones te hemos sido infiel.
hemos fallado, hemos pecado con la mente, con el corazón, con las emociones, de pensamiento, de acto. Perdónanos, mi Dios, perdónanos y ayúdanos a perfeccionarnos en esa gracia tuya, en ese favor tuyo que tuviste para con nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, a todos aquellos que puedan ver y escuchar esta predicación. Que tu gracia repose en ellos, mi Dios. Para gloria tuya te lo pedimos. Amén. Amén. Puedan ponerse cómodos. Para los hermanos que nos van a ver por medio de este audio y quizás no tengan todos los puntos que hemos tratado sobre este tema y estén interesados en conocer con más detalle, pues pueden escribirnos ahí mismo al canal, ¿verdad?, donde estamos. Pueden escribirnos, Pastor Ervin Cruz, o al hermano Mario Chow, al hermano Rider Mejía, o al hermano Corea. Le pueden escribir: hermano, necesito que nos envíen completo, al hermano Alejandro Corea, necesito que nos envíen completo el estudio. Entonces vamos a ver de qué manera, aunque sea por correo, le podemos enviar de manera completa y explicada este estudio, porque ya van 4 partes. Ya con esta sería la quinta exposición de este tema. Vamos a ver, el número 6 dice que nos fue dado el amor de Dios. Oiga bien, esto es interesante. ¿Sabía usted que yo les dije les pregunté, creo que fue el martes, cuál es la primer señal de que una persona ha sido justificada? Fue el jueves pasado, el jueves que el hermano Rider Mejía expuso sobre el tema de la justificación. Yo les pregunté, ¿cuál es la primera evidencia o la primera característica, si lo pueden ver así, de que una persona ha sido justificada? Y hablamos de que la justificación es la declaración de inocente en nuestro estado de culpabilidad por causa de nuestros pecados. ¿Cuál fue? Yo se las dije, hasta les di la base bíblica. Porque aquí todo lo que enseñamos tiene que estar sustentado y soportado con la Escritura. ¿Recuerdan cuál es el versículo? Hermano, me va prestando el chilillo. Hermana. ¿Alguien recuerda? A ver, hermano, ¿están sacando la escrito? ¿Cuál es? ¿En familia? Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos que. Y el Romanos 5:5, ¿quién me lo lee? La segunda evidencia. ¿Cuál es la segunda evidencia entonces de haber sido justificado? El amor de Dios en nuestros corazones. Déjeme decirle que esta parte es elemental en la vida del cristiano. Oiga bien y preste atención a este punto. Quizás yo les pueda dar algunos textos donde sustentan esta base, pero no quiero meterme únicamente a darles texto. Quiero hacerles una reflexión en esto. El amor de Dios. Esa es la distinción de un cristiano y un mundano. No son las obras externas, es el amor de Dios en su corazón. Si usted no tiene en su corazón un amor como el de Dios, no igual a Dios, pero como el de Dios, usted necesita ponerse a cuenta con Dios. Necesita ponerse a cuenta con Dios. Aquí hemos experimentado y hemos puesto en práctica, y le doy gracias a Dios que me dio este honor, este privilegio,
de poder emprender una iglesia para enseñar estas verdades bíblicas, donde podamos tener una iglesia diferente y podamos vivir bajo los principios verdaderos de la Biblia. Ahí van a ver por qué es que nosotros creemos que un rico no puede estar en una iglesia. Van a verlo. Y van a ver por qué una persona que no ama no puede ser parte de la familia de Dios. Ahí lo acaba de decir. ¿Qué es lo primero que hace Dios en el creyente? Nacer de nuevo. ¿Y quién lo hace nacer de nuevo? ¿Ah? ¿Qué es lo que le da Dios? Un espíritu nuevo. Le da de su espíritu. Efesios 2:13 dice que es sellado con el Espíritu Santo desde el momento que cree. Pero ¿qué pasa si en su corazón no hay amor? Pastor, yo vengo a la iglesia. Eso no es amor. Pastor, yo voy a buscar a los niños. Eso no es amor. Pastor, yo hasta le lavo el microbús. Gracias, pero eso no es amor. ¿Y entonces qué es? Lea 2 Corintios 13. Yo puedo hablar lenguas, si llegase a hablar aún lenguas angelicales, si llegase. Y doy mi cuerpo para ser quemado. Y entrego todos mis bienes y me despojo de todo lo que tengo y hago todo lo que puedo. Pero si no tengo amor, ¿qué dice? De nada sirve. Entonces se da cuenta que hacer las obras no es que sean malas, no es que no sirvan. No, las buenas obras son testimonio de cristianos, las buenas obras. Pero las buenas obras van acompañadas de amor, del amor de Dios. Pero si ni siquiera en nuestra familia podemos vivir en amor, oiga bien, si ni aún en nuestra familia podemos practicar el amor, siempre estamos haciendo las cosas de manera condicionada. Si me das, te doy. Dando es como recibo. No, hermano. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin interés. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no busca lo suyo. Si Jesucristo hubiese buscado lo suyo, todos nosotros estuviéramos condenados a las llamas del infierno. Por eso es que en Colosenses dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. ¿Cómo nos perdona Cristo? Cada vez que discute, le saca los pañales al sol, como decimos. Cada vez que discute, le está poniendo el dedo en la llaga porque sabe que ahí es donde le duele. Y si él me dice A, yo se la llevo hasta la Z. Para que sepa que también yo mando aquí. Y yo tengo mis derechos. Ese no es amor. Ese no es el amor de Dios. Por eso comenzamos con ese principio de la gracia. Definiendo la gracia. Si usted está bajo la gracia, dice que la gracia la definimos de manera concreta. Y en Efesios 2 lo miramos. El amor de Dios. El amor de Dios. De Dios. Dijimos, el amor que Dios nos da, siendo como Él es de Dios, siendo Él Dios, sin que nosotros lo merezcamos. Porque Él nos ama por lo que Él es y no por lo que nosotros somos. Usted va a amar a su prójimo no por lo que Él es, sino por lo que usted es. Oiga bien, usted va a amar a su prójimo no por lo que Él es. Es que Él es bueno, por eso lo amo. Este es malo, no lo amo. Es que Él es bonito, me agrada. Que Él es feo, no. No, usted lo va a amar a como Dios nos ama. Dios nos ama por lo que Él es
no por lo que somos. Así usted va a amar, pero si no puede amar, oiga bien, ni con el que duerme a la par, ¿cómo va a amar con el que vive a distancia? Es interesante esto del amor, hermano. Es interesante. Por eso es que dice Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios todavía. Y si no ha conocido a Dios, quiere decir que está en problema. Porque Dios es amor. Jesucristo cargó la cruz por amor a nosotros. Jesucristo subió la cuesta por amor a nosotros. Jesucristo soportó el dolor de los látigos, de la cruz, de cargar la cruz, de la corona de espina, de los clavos, de la lanza en su costado, por amor a nosotros. ¿Qué sufre usted? Por amor a la causa de Cristo. ¿Qué sufre usted? Es que yo no tengo por qué sufrir, que sufre este infeliz. ¿Por qué yo tengo que sufrir? Porque esa es una mentalidad racional, mezquina, diabólica y animal. El Hijo de Dios se caracteriza no por cargar una Biblia, no por pertenecer a una denominación o una iglesia o una identidad cristiana. El Hijo de Dios se caracteriza por reflejar el amor de su Padre en los demás. ¿Qué fue lo que vino a reflejar? El testimonio que vino a dar Jesucristo al mundo. De que él era el hijo del carpintero y que le podía dar con un serrucho al que él quisiera, con el martillo a la que él quisiera. Él vino a dar testimonio del amor del Padre. Porque él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué es lo que miraron en Jesús? El amor. Que aún cuando estaba en la cruz y le injuriaban, dice, no respondía a los injurios, sino que al contrario, oró por los transgresores, oró por los pecadores. Ese es el amor de Dios. No le contestó, pero aquí al que conteste más, al que grite más fuerte y al que diga la palabra o el verso alejandrino más extenso. ¿Saben cuáles son los versos alejandrinos? Los más largos, de 14 sílabas. Al que ofenda más, hermanos, nos fue dado el amor de Dios. Oiga bien, nos fue dado el amor de Dios. Porque el amor cubre multitud de falta. Con amor, dice la palabra áspera, con amor se apacigua la ira. Esa palabra áspera, esa ira, usted con un amor y una palabra apacible, amable, usted la baja. Pero no estamos dispuestos a eso. No estamos dispuestos a tener ese nivel de humildad, de humillación. Me decía alguien, ¿por qué Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas? Por el amor que había en su corazón. El amor para con Dios. El amor. Porque tuvo el honor de bautizar al bendito Hijo de Dios. Tuvo el honor de preparar su camino. Tuvo el honor de predicar su evangelio del reino. Pero aún así, no se creía el pavo real de la granja. Él dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando Satanás estaba utilizando a sus discípulos allá en San Juan 4 para decirles, ve, aquel, San Juan 3 y 4, aquel que tú bautizaste y diste el testimonio a él, allá está bautizando al otro lado del río y le sigue más gente que a ti. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No le dijo, ¿cómo? Y ahí se me está yendo arriba en el negocio. ¿Cómo? Y ahí me está serruchando el piso. ¿Cómo? ¿No se está sujetando a mí? Espérate, va a ver, ahora que llegue a la casa. No dijo eso. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cuántos tenemos esa actitud para cuando nos quieren calentar la cabeza? O estamos como la gasolina de avión, que no espera la chispa, con solo el calor enciende y explota. La gasolina no enciende, para que se dé cuenta, explota.
Y la explosión es lo que produce el incendio. El amor de Dios nos fue dado. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:7. Segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿de qué más? De amor. Cuando usted tiene amor, también tiene dominio propio. Porque el amor no le va a permitir ofender. El amor no le va a permitir agredir. El amor no le va a permitir dañar. El amor no le va a permitir lastimar a aquellos seres queridos, a aquel prójimo. No lo va a permitir. Porque usted tiene el amor de Dios. Y el que ama no hace nada indebido. Quiere decir, no hace nada incorrecto. ¿Le faltó? Él faltó, entonces yo falto. No, hermano, no hace nada incorrecto. Si él faltó, deje que Dios lo restaure. Háblele, no deje de servirle por eso. Le gritó, le ofendió, no deje de servirle en la mesa por eso. Muéstrele que en su corazón está el amor. Muéstrele que en su corazón ha nacido Dios. Muéstrele que Dios derramó su amor en su corazón. Muéstrele con hechos, no con palabra. Muéstrele con hechos, no con Biblia. Porque la sana doctrina, yo he aprendido, hermano, que no es la que uno predica, sino la que uno practica. Esa es la verdadera sana doctrina. Quizás no tengan todo el conocimiento teológico que usted quisiera tener, o que miren a alguien, ¡wow! ¡Qué conocimiento bíblico! Quizás usted no lo tenga, pero puede tener lo más importante: practicar lo poco que tiene, ponerlo en práctica. Porque aquel puede tener todo el conocimiento bíblico, pero de todo lo que tiene, si no practica ni el 10%, está listo. Y usted puede tener poco conocimiento bíblico, pero de lo poco que conoce, practícalo mucho, póngale el 50% de lo poco que conoce. Entonces, en términos relevantes de comparación, usted vive una sana doctrina. No predica una sana doctrina, sino que la vive. El amor de Dios, dice, nos fue dado. Es decir, que el amor de Dios no es algo que usted lo va a venir a aprender aquí, hermano. Yo le puedo enseñar versículos bíblicos donde está sustentado que el amor de Dios nos fue dado, donde está sustentado las características de un cristiano que ha experimentado el amor de Dios en su corazón. Pero yo no puedo dárselo. Es usted que tiene que entregarse. Si ha nacido de nuevo, Señor, aquí estoy. Quiero cambiar este corazón de piedra. Ayúdame. Quiero que seas tú el que me transformes. Quiero que seas tú el que arranques de mi corazón esa malicia. Porque si hay malicia en su corazón, no puede haber el amor de Dios. Oiga bien. Si hay malicia en su corazón, no puede estar el amor de Dios. Si hay amargura en su corazón, no puede estar el amor de Dios. Si hay rencor en su corazón, no puede estar el amor de Dios. Si hay odio en su corazón, no puede estar el amor de Dios. No puede. Tiene que entregarle ese corazón de piedra, petrificado de tanta dureza, y decirle al Señor: Señor, quiero amarte. Enséñame a amarte para poder amar a mi prójimo. Porque el mismo Juan dice que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo estamos? Primera de Juan 3:1. Dice la Escritura: mirad. Cuando dice mirad, quiere decir que usted tiene que poner los ojos así. No, prestar atención. Prestar atención. Poner mucho cuidado a lo que le está diciendo el Señor en su palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos
de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Quiere decir que eso es lo que nos distingue, como les decía al principio, del resto de las personas. El amor de Dios en su corazón. Pastor, ¿quiere decir que tengo que ser tonto? No, no le estoy hablando que sea tonto. Porque la tontera es una cosa, es parte de la dondera. No le estoy diciendo que sea tonto o dundo. No. Le estoy diciendo que tiene que tener amor en su corazón. Humildad en su corazón. Vaciar cada día su corazón de aquellas cosas que quizás no han sido gratas para usted. Yo algo que aprendí, hermanos, y eso lo aprendí hace muchos años, a no medir mi familia, a no medir a mi esposa, a no medir mi hogar con el pasado que yo tuve. Yo no puedo castigar a mi esposa de un mal pasado que pude haber tenido. No puedo, porque ella no tiene arte ni parte en ese pasado, ni culpa alguna. Pero a veces cuando los matrimonios son así, que traen un pasado, entonces, como aquella me falló, aquella, como decían los mismos judíos, nuestros padres se comieron la uva y a nosotros nos dan la entera. Como aquella falló, entonces no vuelvo a confiar en ninguna, y a esta que tengo ahora la voy a mantener así. No, hermano, eso no es sabiduría, y eso tampoco es amor para un cristiano. Lo mismo la mujer, que porque aquel fue bandido y me trataba mal, entonces ahora lo voy a dar. No, hermano. No podemos vivir del pasado, porque nunca va a disfrutar la bendición del presente que Dios le está dando. Jamás ni nunca lo va a disfrutar. Nunca va a poder disfrutar la vida plena que Cristo le quiere dar si usted está anclado en el pasado. Suelte esa ancla. Suelte esa ancla que lo mantiene, sus emociones, sus sentimientos, sus proyecciones. No puede proyectarse porque está en el pasado. Yo conocí a una persona que era tan mala y tan perversa que decía, no, yo no pinto esta casa porque ni mía, va a estar matando, pintando esta casa y después viene otro a meterse fresco. No, yo aquí no pego un clavo porque esto es ni mío, ¿Y saben qué? Vivían en casas arruinadas. Y esa es una vergüenza para un hombre. Pero entonces paga la renta, infeliz. Si no estudia la casa, paga la renta. Pero, hermanos, una persona que vive anclada. ¿Por qué tiran las anclas del barco? Para que estén estáticos y no avancen, para que las olas no se los puedan llevar, y ahí quedan, te están sangoloteando pero no se mueven. Así es la vida de muchos cristianos que están anclados al pasado. Usted puede sentir que va y viene por las olas, pero no avanza, va y viene. Un momento alegre, un momento depresivo. Pasamos un día feliz, una semana amargado. Pasamos un día alegre, una semana peleado, pero ahí están, va y viene, porque no hay amor, porque no han soltado las anclas que están en su pasado. Tienen miedo. Y ese miedo no es saludable, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Donde los que temen no han sido perfeccionados en el amor de Dios. Oiga bien, tienen miedo de dejarse llevar por Dios y que lo lleve a una plenitud de gozo y de alegría. Es que tengo miedo porque como con aquel fui tonto o tonta, entonces no quiero que me pase lo mismo. Es que no estás tratando con la misma persona. Aquel cometió sus brutalidades, sus estupideces, todo lo que querrás. Deja que este cometa las de ella. Porque no estás tratando con la misma persona. Alguien dijo, cada cabeza es un mundo. Y también tienes que ver, si quieres que las cosas marchen diferente, ahora aférrate a Dios, cree en Dios, confía en Dios y comienza a vivir en el amor de Dios. Y verás que las cosas van a salir diferentes.
Pero no podemos esperar que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes si estamos haciendo las mismas cosas del pasado. Este año voy a ser mejor y sigue cometiendo los mismos errores, sigue haciendo las mismas cosas. No puedes esperar resultados diferentes. No puedes. Hermanos, el amor de Dios no fue dado. Pero ¿sabe a quién le fue dado el amor de Dios? No le fue dado al mundo. El mundo no es nuestro modelo. El mundo no es nuestro modelo es Dios. El amor de Dios no ha sido dado ¿a quién? A la iglesia, a sus hijos, a sus escogidos, a sus amados, porque así dice la Escritura. ¿Qué dice ahí en el siguiente versículo? En el verso 2, primera de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, no dice el mundo, amados. Yo les aseguro que en el matrimonio no se trata ni de amor. Vos tripudo andaba a barrer el patio. Negra, ya hiciste el café. Pero nunca se dicen amor. Nunca tienen la delicadeza de tratarla con cariño a la mujer. O la mujer al hombre referirse. Por lo menos que la mujer se refiera bien del varón. No, si está infeliz. No, si es que... Pero ¿cómo nos trata la Biblia, hermano? ¿Cómo nos enseña que debemos de relacionarnos? Amados, mi amor. Yo siempre le digo a mi esposa, mi reina, mi tesoro de los 7 mares. ¿Cuáles son? No los recuerdo. Pero ella es mi tesoro de los 7 mares, mi reina. Aprendí eso en una serie a tratar. Mi reina, mi reina. Un rey trataba así a su esposa, mi reina. Qué tremendo, hermano. Y me gustó cómo trataba a su esposa. Me llamó la atención. A veces yo estoy ahí, ¡pac! Mi reina, le dice. Qué bonito se escuchó. Escuché cómo la trataba. Él era el rey y le decía a ella, mi reina. Wow, yo dije, mi reina. ¿Sí? ¿Y cómo le dice usted? Mi negra, mi gorda. No, hermano. Amados, la iglesia tiene que ser el modelo del mundo. El mundo no es modelo de la iglesia. En eso nos distinguimos. Amén. Tenemos que aprender. Suelte esa ancla. Yo lo invito. Suelte esa ancla que lo mantiene atado al pasado. Y dese la oportunidad. No le dé la oportunidad a Dios. Dese usted la oportunidad. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo lo he vivido. Yo lo he experimentado. Yo venía de un mundo lleno de malicia. Yo no confiaba ni en mi sombra, porque cuando estaba en la luz en pleno día me abandonaba el infeliz. Cuando estaba en pleno día buscaba mi sombra, ya no está. Así era yo, créanme, así era yo. No confiaba en nadie y comencé a experimentar en los caminos de Dios, a confiar en mis hijos y a confiar en mi esposo. Decía un pastor, yo no confío ni en mis hijos ni en mi mujer porque dice que la carne es débil. Sí, ese es problema suyo, le digo, pero no tengo esa malicia. Yo quiero confiar en mis hijos y quiero confiar en mi esposa. Porque no confiar en ellos es vivir no dormir ni tranquilo. ¿Ves? Se me perdió todo el día, me dijo que iba por donde la mamá. ¿Será que se fue donde la mamá? ¿O donde la mamacita? Y ya no durmió. Y amaneció con los ojos como mapache, llenos de ojera. Y con la cara así, el pelo así, y con los focos así como búho. Y cuando la ve, ¿y qué te pasó, amor? ¿Dónde estabas ayer? No me dijiste. Hermanos, está malito. Qué terrible eso vivamos los cristianos, hermanos. No, eso es para el mundo. Es para el mundo. Es para el mundo. El amor de Dios ha sido dado, ha sido derramado. Dice también que nos fue dada la justicia de Dios. Romanos 3, 21, 22. Esto del amor pasaríamos toda la noche. Romanos 3, 21, 22. Nos fue dada, dice, la justicia de Dios. Porque aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación para que por medio de la fe en su sangre tengamos el perdón de pecados. Se lo estoy parafraseando para mientras llego, para que se ubique dónde es que estamos leyendo. Romanos 3, del 21 al 22. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? ¿A quién se le ha manifestado la justicia de Dios? ¿A quién se le ha dado la justicia de Dios? A todos los que en Él creen, o a todos los que creen en Él. Nos fue dada la justicia de Dios. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios, usted no se la ganó. La justicia de Dios, usted no la compró. La justicia de Dios, usted no la adquirió. A usted le fue dada. La justicia de Dios, en términos teológicos, se llama imputación. Así como nuestros pecados y la culpa de nuestros pecados fueron cargadas en Cristo, imputada a Cristo, así la justicia de Cristo fue imputada o acreditada a nuestro favor, porque Jesucristo fue el único ser que pudo cumplir la perfecta y santa ley de Dios. Entonces, esa justicia, la justicia de Cristo, nos fue dada a nosotros, y la culpa nuestra, la culpa de nuestros pecados, fue cargada a Él. Mire qué tremendo. Nada se ha ganado el hombre. Nada ha logrado el hombre. Lo único que ha logrado el hombre es pecar cada día, rebelarse contra Dios. Dice Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno... 6. Dice, porque a Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La justicia de Dios, de Cristo, nos fue dada a nosotros. Seguimos para que avancemos en los minutos que nos quedan. Nos fue dado el perdón de los pecados. Dice Romanos, ahí mismo donde estamos, en Romanos capítulo 3, versos 25 al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dice también Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9. Perdón, el verso 9 vamos a leer directamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos fue dado el perdón de los pecados. ¿Por qué les digo no fue dado? Dice Efesios, ahí mismo en San Juan capítulo 2, dice versos 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está hablando que para todas las edades, Jesucristo no solo fue para este tiempo, sino para todas las edades de la vida hasta que Él vuelva. Su perdón está dado de pecado a aquellos que Él ha querido perdonar. ¿Entendemos eso? El perdón de los pecados no es que lo obtenemos porque yo recité una oración y dije, perdóname mis pecados.
No porque yo recité una oración y te acepto como mi Salvador. El perdón de los pecados nos fue dado porque Dios los puso a Jesucristo como propiciación para que ahora nosotros que hemos nacido de nuevo y hemos puesto nuestra fe y hemos creído en Él y hemos sido justificados, hemos sido perdonados, podamos recibir precisamente ese perdón, esa justicia de Dios por medio de la fe en su sangre. Y por eso les decía, la fe no solo es algo intelectual, la fe es un paso de obediencia, es un acto de obediencia. Nos fue dada la salvación. Dice, ahí tenemos dos textos que manejamos. Nos fue dada la salvación. Dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Por medio de la fe. La gente, usted le pregunta, ¿vos sos salvo? ¿Por qué? Por fe, porque creo. Dice que la fe no salva a nadie. La fe no salva a nadie. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Oiga bien, la gracia de Dios. Dice también Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, más la dádiva. La palabra dádiva quiere decir regalo, más el regalo. ¿Por qué es regalo? Porque no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. ¿Por qué es regalo? Porque no hemos aportado nada para alcanzarlo. Por eso es un regalo, porque no, es un don de Dios. Dios se compadeció de nosotros y nos otorgó ese perdón, nos otorgó su justicia, nos otorgó su amor, nos otorgó su salvación. Dice, por gracia soy salvo. Y aquí decía que es por la dádiva de Dios. Dice, más la dádiva de Dios. En la segunda parte de este párrafo, de este verso, dice, la paga del pecado es muerte. Más por encima de esa culpabilidad, por encima, más, ese es un superlativo, más por encima de esa condición del ser humano, el regalo que Dios da es vida eterna. Pero esa vida eterna, dice, es en Cristo Jesús, Señor, cuando lo hemos puesto nosotros debajo de ese señorío. Podemos decir, soy salvo. ¿Por qué? Porque vivo bajo el señorío de Dios. Vivo bajo como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. Yo vivo bajo esa cobertura, vivo bajo esa obediencia, vivo bajo esa autoridad de Cristo en mi vida. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces yo puedo decir, soy salvo. Pero yo no puedo decir, soy salvo porque el pastor Ervin o algún pastor dijo que todo el que repitiera una oración era salvo y hasta ya soy salvo. No, eso no es una chiclera, que usted echaba una modenita y le salía un chicle o un anillo. Eso no es una chiclera. No. Eso se llama gracia de Dios. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Pero esa vida eterna está en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, esa vida eterna también está en Cristo. Nos fue dado el derecho de ser hijo de Dios. Oiga bien, nos fue dado el derecho. Aquí el mundo entero está confundido porque creen que todos son hijos de Dios. No, somos en términos generales creación de Dios porque Dios creó las plantas, Dios creó los animales y Dios nos creó también a nosotros. ¿Ve? Creación de Dios. ¿Las plantas son hijos de Dios? No, son creación de Dios. ¿Los animales son hijos de Dios? No, son creación de Dios. ¿El hombre es hijo de Dios? No, es creación de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que han sido engendrados por Él. Oiga bien, San Juan capítulo 1 versos 13. Rapidito, San Juan capítulo 1 versos 13. Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. Y después vamos a buscar la evidencia de un hijo de Dios. Alguien me lee San Juan capítulo 1 versos 13, para mientras voy buscando la evidencia de un hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que los cuales, los hijos de Dios, no somos engendrados por voluntad de carne, no somos engendrados por voluntad de carne, ni somos engendrados, dice, por voluntad de varón. Es decir, esto no es cuestión
¿De dónde va la gente? Donde lo lleva Vicente. No, esto no es de montón, esto es una selección. Esto no es que porque mi abuela era cristiana, entonces yo también soy cristiano. Mi abuela era hija de Dios y yo soy nieta de mi abuela, entonces yo también soy hijo de Dios. No, esto no es así. Dice que tenemos que ser engendrados por Dios. Vamos a ver una característica ahora. Primero, la primera característica es que dice que somos engendrados por Dios. La segunda característica es que también somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8, versos 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. ¿Usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios? Le pregunto, ¿su vida es guiada? ¿Sus pensamientos, sus emociones, sus sensaciones del cuerpo son guiadas por el Espíritu de Dios? Porque no solo es que lo guía los días que viene al culto, porque ni ahí lo guía, porque a veces no vienen al culto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no lo va a guiar a otro lado cuando le toca hacer algo para el Señor. Estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ahora podemos decirle, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque estamos siendo guiados por Dios. No por los espíritus chacaleros, sino por Dios. Por el Espíritu de Dios. Nos fue dada también la vida eterna, 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo, su Hijo. ¿Lo tienen? 1 Juan capítulo 5, verso 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Nos fue dada la comunión con el Espíritu Santo. Hay bastante. El mundo, ¿por qué les estoy dando todo esto? Porque todo esto fue dado. Esto no lo puede hacer el mundo. El mundo no tiene vida eterna, no le fue dado al mundo. Al mundo no le fue dada la comunión con el Espíritu Santo. Podemos ver Hechos 5:38, Romanos 5:5. Dice que por el Espíritu ha sido derramado en nuestro corazón. 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 5:5. 1 Juan 4:13. Ahí vamos a estar donde estamos. 1 Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Qué tremendo esto. Tener comunión con Dios es tener comunión con su Espíritu. En esto son características. En esto conocemos que permanecemos en la fe, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos sus hijos, que somos sus redimidos, y que Él está en nosotros, nosotros en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos fue dado grandísimas promesas. 2 Pedro 1:4 dice que a través de la fe en Jesucristo nos han sido dadas grandísimas promesas. Dice, por medio de las cuales, hablando de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas promesas para que por ello lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. ¿Por qué entonces la iglesia no puede alcanzar esas promesas? ¿Por qué usted no ha podido alcanzar esas promesas? Pregúntese. Si ya le fueron dadas. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué usted no puede vivir en esas bendiciones? ¿Por qué usted no puede participar de esas bendiciones? Todos estos aspectos que le estoy mencionando lo tienen que llevar a una reflexión a usted. Lo tienen que llevar. Y por último,
nos fueron dados dones para poder servir en su obra. Segunda de Timoteo 1:7, Efesios 3:7 y Primera de Pedro 4:10. Nos fueron dados dones para poder servir en su obra. Vamos a leer primeramente, lo vamos a ir solo con Timoteo, segunda de Timoteo 1:7. Para esto que vamos a ir a emprender, con la ayuda del Señor, oiga bien, los que vamos a ir a trabajar, a servir al Señor, oiga bien, preste atención. 1 Timoteo 1:7, del 6 al 7 dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8, por tanto, como ya tienes un don que te fue dado y Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, entonces ahora que toca la campaña, dice el verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, si no participas de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahora te toca dar testimonio de Jesucristo. Si sientes que Dios te ha dado ese don, ponlo en práctica. Ve a predicar. No hay en la tierra un solo cristiano que sea salvo, oiga bien, y no pueda predicar a Jesucristo. No hay. La persona que no predica de Jesucristo no es porque no pueda, sino porque no quiere. Sencillo. No es porque no quiera. Porque si alguien me dijera, pastor, yo quiero, pero enséñeme cómo. O le dice a uno de los hermanos, hermano, aquí hemos enseñado. Y aquí usted ha aprendido muchas bases bíblicas. O cómo le predicaron a usted. Pero no hay excusa para decir, yo no puedo. Yo no puedo. Me gustó la tarea que se impuso el hermano Alejandro Correa, que ahora está llevando al hermano Jorge a salir con él a visitar hacia lugares, a predicar los días de culto en las noches. El hermano Correa va a predicar allá también, casi todos los días con el hermano Rieder allá. Porque no hay excusa, hermano, no hay excusa que usted diga, es que no puedo, no es que no pueda, no quiere dar testimonio de Jesucristo, no quiere, sencillo, no quiere. Y no le hace una rebelión contra la iglesia ni contra mí, porque no es testimonio de mí, no es a mí de quien va a hablar de Jesucristo, de la obra maravillosa de Jesucristo. Es contra Cristo que se está rebelando, contra Cristo, porque fue Cristo quien dijo, por tanto, id y haced discípulos, id y predicar este evangelio a toda criatura. Fue Jesucristo quien nos dijo, yo no. Así que, si no predica de Jesucristo, es contra Cristo que se está rebelando. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer, vamos a invitar a los diáconos que pasen al frente para participar de la cena. Quiero invitarles solo a que hagan una reflexión de todas estas 14 aspectos que les he mencionado. 14 aspectos les mencioné ahorita. ¿Cuántos de esos usted cree que tiene? ¿Cuántos de esos usted cree que tiene? 14 aspectos mencionamos. ¿Cuántos tiene usted? ¿Y por qué no? Y si dice, tengo 2, ¿por qué le faltan 12? Tengo 1, ¿por qué le faltan 13? No tengo ninguno, ¿por qué le faltan todos entonces? Medite en ello, medite en su corazón y póngase a cuenta con su Señor.